Por muchísimo tiempo había pensado hacer este video, pero no lo había hecho porque me daba vergüenza, porque pensaba que quienes hacían ese tipo de cosas solo lo hacían por aparentar o por creerse más que otros, o porque me parecía una boleta, la verdad. Pero hoy tomé la determinación de hacerlo porque he estado viviendo unos días increíbles, literal, he estado viviendo mi sueño y hace mucho sentí en mi corazón poder compartirlo y dejarlo como recordatorio para mí misma de este momento. Así que pues quería compartir ello. Cuando estaba en el colegio, recuerdo muy bien que no me gustaba para nada el inglés, yo era de las que usaba la clase solamente para molestar, pero en inglés nos dejaron una tarea y nos preguntaron cuál era nuestro trabajo de sueño y teníamos que hacer un video contándolo. Entonces yo hice un video y en el video en inglés yo decía que mi trabajo de sueño era trabajar en Naciones Unidas y ser una diplomática. Y simplemente quedó ahí ese sueño. Luego, cuando estaba finalizando el colegio, quería estudiar derecho, presenté las pruebas y la verdad es que en las pruebas me fue re mal y no pasé en la universidad que quería y me sentía muy frustrada, me sentía muy mal conmigo misma como por no haberlo logrado y estaba enfocada en querer pues conseguir eso, entonces inclusive busqué cómo hacer ponderado para presentar las pruebas, para presentarme en municipios para poder tenerlo y luego pasar a la universidad ya en mi ciudad. El caso es que nada se daba, nada, pero pues Dios tenía un plan mejor y luego todo se dio para poder salir un tiempo del país y estudiar inglés. Esa experiencia me hizo crecer en muchísimas áreas, pero por sobre todo me permitió conocer a un Dios real y cercano, no el Dios lejano. Cuando regresé, encontré realmente la carrera de mis sueños y empecé a estudiar relaciones internacionales y estudios políticos de la manera en la que quería y todo fue espectacular a un precio muchísimo más económico del que lo había encontrado antes y empecé a estudiar ello. Luego pasó el tiempo y voy a tratar de hacer esto súper corto. Luego pasó el tiempo y me apasioné por el servicio a otros. Así que en mis noches cuando hablaba con Dios, yo solo le decía que quería una fundación y que quería una fundación y era como el sueño del momento y estaba súper emocionada con ello. Y yo cuando hablaba con Dios le decía, quiero una fundación que pueda llegar a cada uno de los rincones del mundo y que podamos ayudar a muchas personas. Y antes de soñar con una empresa o con cualquier otra cosa, yo soñaba con una fundación. Nunca la veía como algo monetario, sino como el sueño de mi vida. Llegó pandemia y en pandemia Dios hizo ese sueño una realidad. Recuerdo muchísimo que cuando estábamos constituyendo la fundación, organizando todo lo legal, yo me reunía con un abogado y el abogado sabía muchísimo y yo me sentía la más perdida del mundo, no tenía conocimiento, me sentía una niña cuando hacían las reuniones de junta directiva porque era la única más pequeña ahí, con personas que tenían muchísimo conocimiento, mucha trayectoria. Y bueno, así se dio la fundación. Empezamos a impactar vidas, pero más que impactar vidas, la mía fue la primera, fue ser impactada y era increíble, o sea, cuando yo estaba en las reuniones, cuando veía cada cosa, me sentía la más afortunada del mundo, así que nació el sueño de estudiar otra carrera simultáneo y fue trabajo social enlazada con la fundación. Así que estaba estudiando dos carreras, supremamente feliz. Sentía que mi vida estaba en un sueño, que nada de lo que tenía era por mí o por méritos propios, sino que como que Dios superaba todo. Luego de ello pasó el tiempo y llegó este año y este año sabía que el siguiente ya me debía graduar y tenía que presentar las pasantías de mi universidad en cuanto a relaciones internacionales y recordaba el sueño de pequeña. Entonces, pues en lo natural es imposible. La verdad es que solo con palanca se podría llegar a algo así, pues tan grande. Pero yo solo empecé a soñar. Entonces en mi habitación hice un mural y puse cada uno de los sueños, puse fotos, puse el salario, todo, porque pues en Colombia regularmente las pasantías no son remuneradas. Primero, el que logre unas pasantías ya la tiene ganada y que le paguen eso sería
pues muy grande porque las pasantías realmente no las están pagando últimamente. Y en mi oración y cuando hablaba con Dios, yo le decía, Señor, yo sueño con unas pasantías en Naciones Unidas o en una organización internacional grande. Yo sueño con que esas pasantías sean remuneradas, con que me den absolutamente todo. Y yo solo soñaba como una niña chiquita, realmente no creía en nada de ello, simplemente hablaba con Dios y soñaba porque los recursos no los tenía, nada en lo normal lo tenía, la verdad. Y todas las noches yo oraba y hablaba con Dios y soñaba y sentía que como que hablar con Dios sobre ese sueño aumentaba mi relación con Él. Y que como que entre más en mi sueño aumentaba, más mi relación con Dios aumentaba. Y luego llegó mitad de año en donde yo le dije a Dios que ya necesitaba saber en dónde las iba a hacer, porque siempre había sido como muy de que si quiero algo, pues necesito ver los resultados ya, y entonces me esfuerzo por poder conseguirlo de una vez y hago todo inmediato, y pues faltaba un año, pero a mitad de año ya tenía que saber dónde las iba a hacer porque las quería hacer fuera del país y pues cómo iba a ser para sostenerme allá, yo cómo lo iba a lograr. Y llegó mitad de año y yo hablé con todo el mundo. Yo toqué muchísimas puertas, envié muchísimos correos y nada se daba. Y una persona muy cercana me habló y me dijo que tal vez eso no era lo que Dios quería para mí, sino que simplemente debía esperar. Para ser demasiado honesta, eso fue muy fuerte para mí porque esas pasantías o ello no era como algo simplemente que yo quería por algo propio, por tener un logro, por ganar algo, sino yo sentía que esa era mi oportunidad financieramente y en muchas áreas para abrirme camino y más adelante poderles retribuir a mis papás todo lo que por mucho tiempo me habían dado, que gracias a Dios nunca me ha faltado nada, pero que me hubiese gustado de pronto tener las posibilidades económicas como para llevar a mis papás a viajar a algún lado y sentía que me preguntaba a mí misma y me decía, ¿por qué tendría que soñar con algo menos? ¿Por qué tendría que limitarme de pronto a un sueño solamente en mi ciudad o como todo el mundo lo hace y por qué no algo grande? Si yo quería darle una estabilidad a mis papás en pocos años, yo quería invitar a mis papás de viaje, yo quería tener esa estabilidad financiera y en ese momento simplemente fue como un no, como en muchas ocasiones antes. Y ese no sí fue diferente, porque sentía que era como si las puertas de mi oportunidad se estuviesen cerrando. Así que pues entré en un tiempo de desánimo. Yo siempre he sido demasiado alegre, pero en ese tiempo hacía todo monótonamente. Bueno, lo hacía porque ya sabía lo que tenía que hacer, entonces en las universidades estaba porque sabía que tenía que hacerlo, en cada una de las cosas que hago lo hacía por rutina, más no por pasión. Y habían días en los que no le encontraba sentido a nada, en los que decía, pues si ya es acá, si ya es todo igual, ¿por qué seguir? Y entré en un tiempo como de tristeza, porque en ocasiones veía a mis papás esforzarse y esforzarse y me decía a mí misma, ¿en qué momento voy a poder retribuirles? ¿En qué momento voy a poder apoyarlos verdaderamente? Así que me empecé a enfocar en otras áreas de mi vida. Y en pandemia también Dios me dio la oportunidad de crear una agencia de turismo y es increíble porque pues en mi mente nunca sería lo normal, de pronto a mi edad, más adelante, era un sueño de muchos años después, pero Dios lo hizo todo. Y pues para no hacerlo largo, así como cortico lo cuento. Entonces empecé a enfocarme en la agencia porque yo decía, tengo que conseguir dinero, si no pude por esa manera, entonces lo hago por acá. Empecé a enfocarme en la universidad, a estudiar, entonces había noches en donde no dormía, en donde no estaba comiendo bien, en donde llevé todo al límite. Y recuerdo muy bien una mañana en la que salimos de la iglesia y íbamos para un lugar. Yo llevaba muchas semanas sin dormir bien, sin comer bien, porque estábamos en corte de semestre, porque ya yo ahorita estoy en octavo semestre y en sexto. Eh, bueno, estaba con muchísimas cosas, del trabajo de muchísimas cosas y no estaba bien.
Entonces estaba en el carro y para donde iba ya conocía muy bien la carretera, entonces manejaba rápido y esa mañana, pues, era como mediodía, pues manejé rápido y bueno, estaba muy rápido y de la nada sí me sentía cansada, pero nunca como a tal punto y me dio un microsueño. En esa carretera regularmente y más era para puente, pasan muchísimos carros. eh, al costado izquierdo hay abismo porque ya hay una represa y en el derecho casi no hay separadores, sino ya están los árboles y el monte que hay allí. Y bueno, solo fue Dios, le di a un separador, pero de la fuerza tan alta que llevaba el carro golpeó y se fue hacia el otro costado. De una vez iba para el abismo. En ese momento yo iba con mi tía, ella grita, yo me despierto y pongo el freno de mano de una vez y el carro queda así en la mitad de los dos carriles. En ese momento ni un solo carro pasó. Yo quedé en shock, nos vimos, no nos había pasado absolutamente nada, ni siquiera un rasguño, nada, absolutamente nada. Y un señor estaba detrás de nosotras, él vio todo el accidente, el carro pues no se podía mover, él nos ayudó como pudo a orillarlo. Y cuando, bueno, pasan ese tipo de cosas, yo soy de las que reaccionan en shock, entonces yo no decía nada, solo me quedaba así como pasmada, viendo todo lo que había pasado. Y recuerdo muy bien que el señor solo iba hacia el lugar en donde el carro se chocó, veía todo, luego se iba hacia el otro lado y decía, esto es imposible. Yo vi cuando ese carro estaba sin conductor, como que tú ya no estabas manejando y yo era para que ustedes se hubieran dado acá, aquí no había un separador, estaba el árbol, se hubiesen chocado directo ahí y ahí hubiesen acabado, o si no era para que hubiesen ido hacia el abismo de una si tú no hubieses puesto el freno de mano o sino que algún carro hubiese pasado, o sea, todas las posibilidades daban para que en ese momento ahí hubiese quedado todo. Y él lo veía y decía, yo no lo entiendo, de verdad, yo lo vi todo, apenas se golpearon, yo dije, no, se mataron, pero nada les pasó. Y yo solo estaba callada, esperamos a que la grúa se llevara el carro y cuando llego al lugar en el que estaba, solo estoy en mi habitación y empiezo a llorar y a decirle al Señor que le agradecía tanto, pero había una frase que retumbaba en mi cabeza todo el tiempo. Y la frase era, pedías un milagro cuando el milagro pasaba todo el tiempo. Desde pequeña, Dios ha hecho muchos milagros dentro de mi vida. Y los he visto conmigo, con personas a mi alrededor. Eh, Siempre he visto sueños cumplidos, puedo dar fe de la grandeza de Dios. Pero en ese momento lo único que pasaba por mi mente era, pedías un milagro cuando el milagro pasaba todo el tiempo y entendía que todo mi inicio de año, mi relación con él se había tratado de eso, de cómo él podía cumplir mis sueños, en cómo él podía ayudarme a lo que yo quería, a los sueños que yo tenía, pero nunca había sido al revés. Y que le estaba pidiendo un milagro que para mí era imposible y me enojaba porque de pronto no se daba, cuando el milagro real era la vida, cuando el milagro real era mi familia, cuando el milagro real pasaba enfrente de mí todo el tiempo y no me había dado cuenta y estaba abusando de mi cuerpo, ni siquiera veía a mis papás porque salía en la mañana y regresaba muy tarde en la noche, porque me estaba esforzando por construir un futuro para mí que si el día de mañana ya no hubiese estado, no hubiese servido de nada. Y solo le pedía perdón, escribí una carta como de gratitud y luego de ello pues ya hablo con mis papás, les pido perdón por todo ello y todo solo decimos es que solo fue Dios. Era todo para otra, otra historia, pero solo fue Dios. Luego de ello, ya empecé a ver todo como realmente era y en retrospectiva no veía la vida como si pasara normal, sino con un sentido real de ella. Y así pasó el tiempo, entonces ya volví a enamorarme de lo que hacía. En la fundación veía cada cosa tan increíble y tan hermosa en todas las áreas de mi vida estaba tan feliz. Yo veía a las personas y veía como todo lo que hacían lo hacían con amor y me sentía tan feliz. Llegaba a mi casa en las noches y solo decía gracias porque me siento la más afortunada del mundo por donde estoy, por lo que estoy haciendo, por todo y tal vez no es lo más grande, tal vez no es en el mejor país, pero me siento muy feliz por lo que estoy haciendo. En ese momento llegó una convocatoria de la universidad y todo el primer semestre del año
había buscado, fui a la universidad y pregunté por oportunidades para poder hacer esas pasantías y nada, decían que solo tenía que esperar el correo y nunca llegaba nada. Y justo en ese momento llega una oportunidad de un voluntariado en Polonia. A mí me llama la atención, pero como cuando uno lo ve, uno dice, eso no". Pero dije, bueno, vamos a ver qué pasa, pero ni siquiera me interesó. Mandé la hoja de vida, ni siquiera le contaba a mis papás, ni hablaba de nada porque no me interesaba. Cuando algo a mí me interesa o me llama la atención, yo me meto de cabeza en eso, averiguo absolutamente todo. A mí me gusta mucho viajar. Entonces, cuando quiero viajar a algún lugar, yo busco los tiquetes, yo busco qué se puede hacer, busco el clima, todas las opciones, pero para ello no busqué absolutamente nada porque no me interesaba. Yo solo decía como, eso no va a pasar nada. Luego de ello, me hacen una citación para una entrevista. Eh, Ni siquiera me llamaba la atención que perdí la entrevista 3 veces. La primera vez se me había olvidado, me vuelven a enviar otro correo a decirme que había perdido la entrevista y que querían reprogramarla. La reprograman y yo pienso que es en horario de Colombia, pero es en horario de Europa, así que la pierdo. Y yo digo, no pasa nada, no hablé ni nada, y me vuelven a enviar otro correo a decirme que vuelven a reprogramar la entrevista, es una locura. Me la programan, hago la entrevista, la propuesta era por un voluntariado de un mes en Polonia y ya. Cuando hago la entrevista, me dicen que al ver mi hoja de vida, no quieren que sea por un mes, quieren que sea por más tiempo. Y en ese momento yo les digo que pues estoy haciendo las dos carreras, que en una de ellas las estoy haciendo de manera presencial, que es trabajo social y que tenía que ver porque la verdad lo iba a ver muy complicado pues poder hacerlo porque tendría que aplazar semestre y yo no iba a aplazar semestre. En ese momento ellos me dicen que pues puede estar la posibilidad de con esa otra universidad, con esa otra carrera, eh, que apenas iba en sexto semestre, hacer mis pasantías o hacer mi opción de grado. Entonces hablo con la universidad y ni siquiera les digo nada, solo era para ver cómo podía matricular materias solamente virtuales para poder irme ese tiempo. Y la misma universidad me busca las opciones para poderlo hacer como opción de grado y era increíble. Yo le cuento a mis papás, pero en ese momento sí, yo lo veía como algo increíble, pero no era lo que quería, no era como wow, sí, era como el sueño, pero yo me sentía tan bien y tan feliz en lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo, que solo decía, eso no va a pasar. Le cuento a mis papás y lo primero que mi papá me dice es, bueno, ¿y qué hay que hacer? Cuando en muchas ocasiones ellos eran los primeros que me decían no. Y todo se da, absolutamente todo se da. Hablo con alguien y me dice como, sí, dale de una. Y todo se empezó a dar. En todo ese tiempo nunca busqué ni el clima, ni los tiquetes, ni nada, no hablaba con nadie sobre el tema porque yo en mi mente seguía diciendo eso no va a pasar. Cuando ya cada vez se acercaba el tiempo, me enviaron la carta de invitación para poder presentarlo en la embajada, absolutamente todo, pero no es muy larga. Eh, y alguien cuando estaba hablando conmigo me decía que realmente todo había pasado por un propósito y que ese accidente fue mi salvación, porque si ese accidente no hubiese pasado, tal vez ese hubiera sido mi fin en cuanto a los sueños que nosotros tenemos. Y pues hoy en día lo estoy haciendo una realidad y es increíble porque recuerdo muy bien que yo tengo un libro de sueños y yo escribí quiero vivir en Europa, pero nunca pasaba por mi mente, ni siquiera por viajar o por conocer, porque los tiquetes eran muy costosos, porque el hospedaje también. Yo decía, cuando esté muchísimo más grande, cuando tenga la estabilidad financiera, sí voy a hacerlo, porque ahora no es muy difícil, pero Dios sobrepasa absolutamente todo. Y hoy es una realidad y al ver todo, al ver cada lugar, yo solo siento que lo veo como una niña chiquita diciendo, es increíble, porque mi sueño era algo que para mí era gigante, era grandísimo, pero que no era nada comparado con el sueño de Dios. Y dentro de ello se dio la oportunidad de que fuera como opción de grado, me dan absolutamente todo, me dan el hospedaje, me dan la alimentación, me pagan mensualmente por hacerlo.
los tiquetes que eran imposibles, los compré un día antes de venirme y a mucho más, menos de la mitad. Y Dios ha puesto muchísimos ángeles en el camino que esta es la hora que yo siento que yo no he hecho absolutamente nada, porque todo ha sido así, porque en ningún momento me he tenido que preocupar en cómo lo voy a hacer, de qué manera va a ser así, porque Él lo ha hecho absolutamente todo, porque he podido viajar por Europa, conocer, y todo ha sido Él. Y cuando estaba viajando y conociendo, yo solo sentía la alegría en mi corazón de decir, vale la pena en ocasiones entregar nuestros propios sueños, entregar lo que nosotros queremos y confiar en algo mejor, porque toda mi vida he podido dar fe y certeza de eso, que quería una carrera en mi ciudad, que para mí era lo mayor, pero Dios tenía dos carreras mejor para mí, que quería una fundación pequeña o simplemente ayudar como voluntaria en una fundación, pero Dios tenía algo mejor para mí. Y que en cada área de mi vida siempre ha sido así, que nunca ha sido porque de pronto tenga todo el dinero del mundo, porque en ocasiones se ha pensado así, pero yo sé que no tengo absolutamente nada y que todo es Él y que hoy lo entiendo y lo veo y solo sentía en mi corazón poder hacer esto porque decido soñar, porque quiero soñar en grande, porque espero en unos años poder ver ese mismo video y decir, ese era solo el inicio. Y porque si tal vez en algún momento le llegase a servir a alguien para ver la grandeza de los sueños de Dios, pues valdría completamente la pena.